Uso del torniquete. El torniquete es un dispositivo utilizado en el control de hemorragia que se compone de su varilla o molinete, que viene siendo este, de su correa, su hebilla de jalado y su hebilla o fijación para poder, digamos, asegurar el molinete. Posterior también tiene su banda o tela para poder colocar el horario de aplicación. Tenemos que saber que el torniquete funciona ejerciendo una presión circunferencial alrededor de una extremidad que es mucho mayor que la presión sistólica del organismo de una persona. Esta presión fluctúa entre los 250 y los 350 milímetros de mercurio. Tenemos que saber que no es recomendable y ninguna institución, documento, evidencia científica o actualización menciona el uso o recomienda el uso de un torniquete improvisado. ¿Por qué? Porque el torniquete improvisado o los torniquetes venosos utilizados en los centros hospitalarios, centros de salud, en los CEFAM, SECOF, consultorios, postas, etc., simplemente sirven para poder colapsar una vena, las cuales están de manera superficial, y a comparación de las arterias están de una manera más profunda. Por lo cual, con un torniquete venoso o una liga también conocida, ¿cierto?, nunca vamos a poder colapsar la arteria y vamos a poder, digamos, disminuir un sangrado. Por el contrario, si utilizamos algún torniquete venoso o alguna liga o guante para poder controlar un sangrado arterial, va a funcionar como torniquete, pero torniquete venoso, ¿cierto?, que lo acabo de mencionar, y genera mayor dolor, mayor edema, mayor hematoma, y va a generar un síndrome compartimental en el organismo, produciendo acidosis y un problema mucho mayor. Por lo cual no va a ser efectivo, no va a ser eficiente, y al final va a producir mayor sangrado en el paciente de trauma. Es por esto que las distintas investigaciones, instituciones y documentos mencionan que ante una hemorragia exsanguinante o arterial se debe aplicar un torniquete comercial como primera intervención. Vamos a mostrar cómo utilizarlo. Debemos saber que para poder colocarlo se aplica siempre sobre las extremidades superiores o extremidades inferiores y nunca en zonas de unión. Para poder colocarlo se coloca sobre la extremidad. Voy a mostrar su aplicación en la extremidad superior, exactamente en el brazo izquierdo. Vamos a colocarlo, ¿cierto? Y lo ideal es que la correa quede hacia el lado del rescatista o hacia el lado del profesional de atención prehospitalaria, porque esto va a generar la mayor fuerza de jalado o de presión para poder hacer efectivo este torniquete. Entonces, una vez colocando el torniquete, ¿cierto?, el profesional de atención prehospitalaria va a tirar, va a realizar el jalado, fijando la cinta en el velcro. Posterior a esto, como se supone y como lo acabo de mencionar, el primer jalado es primordial, es importante y se debe hacer con toda la fuerza para poder colapsar el vaso sanguíneo y para que sea efectivo el torniquete. Posterior al primer jalado, el molinete se debe girar hasta que se detenga el sangrado y que no se sienta pulso radial. Posterior a esto se fija el torniquete en sus sellos, ¿cierto?, en su seguro, y se pasa el resto de la cinta o el resto de la correa para poder fijar este molinete. Así no se vaya a correr y para que no se suelte. Una vez ya fijando el resto de la correa que queda, la cinta de colocación de horario se debe fijar. Y como lo mencionaba, aquí se debe colocar el horario en 24 horas. Ejemplo, si son las 3 de la tarde, se debe colocar que se aplicó el torniquete a las 15:00. ¿Y cómo lo colocan? Colocan una T y una Q y al lado las 15:00. Tenemos que saber que si este torniquete no detuvo el flujo sanguíneo, no controló la hemorragia, se puede aplicar un segundo torniquete sobre el primer torniquete puesto. Pero tenemos que saber que que se aplica sobre el primero se debe aplicar con una mayor fuerza, ocluyendo mayormente el flujo sanguíneo, y se debe soltar lentamente el primer torniquete que se colocó, para poder identificar que se haya detenido el sangrado y que el torniquete que se puso de manera secundaria fue efectivo. Una vez comprobado que el primer torniquete, ¿cierto?, a medida que vamos soltando el primer torniquete, que se detuvo el flujo sanguíneo, podemos retirarlo totalmente. Tenemos que saber que
la evidencia dice que si se aplica un torniquete antes de los primeros signos de shock, antes de la aparición de los primeros signos de shock, las posibilidades de sobrevida aumentan en un 96%, y por el contrario, que si se aplica después de la aparición de los primeros signos de shock, solamente tendría un 4% de tasa de sobrevida. También tenemos que saber que el tiempo estimado o recomendado para la aplicación del torniquete, o el tiempo estimado en que se debe dejar aplicado el torniquete, se recomienda que puede ser de 2 horas. ¿Y por qué? Porque aquí solamente hay lesión por compresión nerviosa y muscular temporal, lo cual vuelve, digamos, cierto, digamos, a ser de manera estable, no produciendo un mayor daño en el paciente. Y inclusive a las 4 horas se produce un daño general, muscular también, y nervioso, pero que también es temporal. Es importante saber que recién a las 6 horas debemos tener mayor cuidado, mayor riesgo en el paciente de trauma, porque se empieza a generar rabdomiólisis, se empieza a generar también mayor daño al sistema renal, etc. Es importante comprender que aunque los músculos, los huesos y la piel pueden tener una resistencia a la isquemia de 4 a 6 horas, se puede dejar aplicado el torniquete sin ningún problema hasta 2 horas, que es lo que mencionaba que recomiendan la evidencia científica, los documentos y las distintas actualizaciones en el, digamos, en el tratamiento de los pacientes de trauma.